alerta, es una declaración, es una confesión de que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Que tenemos que saber quiénes somos en Cristo. Y muchas veces, oye bien lo que te voy a decir, y muchas veces una derrota te beneficia más que una simple victoria. Te lo voy a volver a repetir, porque muchas veces una derrota te beneficia más que una simple victoria. Porque a veces nosotros en el proceso de experimentar derrotas en nuestra vida aprendemos, crecemos, maduramos y conocemos mejor al Señor. Porque cuando estamos siempre ganando, corremos el peligro de descuidarnos. Y el tener derrotas en nuestra vida no significa que estamos en baja, que estamos en altas y que estamos en baja. El tener derrotas en nuestra vida significa que estamos en el proceso, que estamos en el plan de Dios y que Dios permite que todas esas cosas las experimentemos para que maduremos, para que crezcamos y para que conozcamos a Dios en esas áreas de nuestra vida que simplemente lo confesamos, pero que no lo hemos experimentado. Porque Dios no solamente se confiesa, se experimenta. Y en los momentos difíciles de nuestra vida es cuando nosotros lo experimentamos para la gloria y la honra del Señor. Así que lea conmigo del versículo 28 hasta el versículo 38 hasta el 39 del capítulo 8 del libro del apóstol Pablo a los Romanos. Y dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sabemos, además, que a los que aman a Dios, ¿cuántas cosas? Todas las cosas ayudan a bien. Y estos son las derrotas y son las victorias. Estos son los sufrimientos y son las alegrías. Estas son las heridas en el proceso. Y también cuando salimos ilesos de cuánta situación nosotros atravesamos. Estos son los fracasos que nosotros tenemos y las victorias que también nosotros podemos celebrar. Esas son todas las cosas. Porque pensamos que a nosotros todas las cosas nos tienen que salir bien, pero no necesariamente todas las cosas nos van a salir bien. Si verdaderamente nosotros amamos al Señor como Dios quiere que nosotros lo amemos, y voy a hacer énfasis en esto porque no es amar al Señor como yo creo que debo amarlo. Es amar al Señor como Él dice que lo amemos, con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas y con todo nuestro entendimiento. Es como Él quiere, no es como tú quieres. Aquí nosotros tenemos que deponer, tenemos que dimitir todo lo que nosotros creemos, la fuerza, la posición que nosotros tenemos o queremos o creemos que tenemos. Esa preponderancia que muchas veces está en nosotros. Tenemos que dimitir de ella y entender que las fuerzas mías como hombre no son suficientes, que necesito de Dios, que lo necesito a Él. Todas las cosas ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. A los que antes conoció, ¿cuándo te conoció? Él no te conoció cuando tú llegaste a Él y le abriste el corazón y le dijiste, Señor, aquí estoy. Ah, mucho gusto. Yo soy Jehová Dios de los ejércitos. Ahí no fue que Él te conoció. Ahí tal vez fue que tú lo conociste a Él. O puede ser que todavía no le hayas conocido y lleves tanto tiempo llegando a las reuniones de los santos y al tiempo de ahora todavía no le has conocido.
A los que antes conoció, también los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esto también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los hijos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Mire qué clase de oficio sacerdotal tiene nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro. ¿Cuántos seguros están aquí? ¿Cuántos están viviendo vidas seguras en el Señor? ¿Cuántos están caminando seguros tras las pisadas del Maestro? ¿Y cuántos piensan que están haciendo la voluntad del Señor de manera segura? Tenemos que hacernos estas preguntas, porque usted y yo tenemos que caminar seguros detrás del Señor. No podemos caminar de manera ambivalente, porque el enemigo está agazapado detrás de la puerta buscando el momento en el cual usted y yo dudemos, buscando el momento en el cual usted y yo, por la debilidad de la fragilidad humana que tenemos, nosotros estemos en una experiencia vulnerable, que el enemigo pueda tener un impacto significativo en nuestra vida y nosotros dudemos y no estemos seguros de quiénes somos en Cristo y no estemos seguros de lo que somos. Porque muchas veces oigo personas que están confesando todo lo contrario a lo que la Biblia dice que son. Están confesando todo lo que eran de la antigua criatura, de la antigua experiencia, de la antigua vida antes de llegar a Cristo. Cuando el apóstol dice que de modo si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Por tanto, usted y yo tenemos que comenzar a analizar la ejecución de nuestra vida, analizar la ejecución de nuestro diario vivir, cómo estoy viviendo, si realmente mi mente, mi corazón, si realmente mi voluntad está siguiendo fijamente los pasos del Maestro y me voy conduciendo hacia la dirección que Él quiere que me conduzca. Por lo cual estoy seguro, porque van a llegar momentos en los cuales va a ser probada esa seguridad. Va a llegar impactos en tu vida que te va a recordar que eres polvo, que hay una fragilidad en ti y el enemigo te va a golpear despiadadamente. Dependerá de la seguridad que tú tengas. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Permíteme hablarte en esta mañana bajo el tema 4 verdades para vivir confiadamente. La Biblia tiene una serie de verdades, yo diría una fuente inagotable de información, para que nosotros podamos establecer nuestra seguridad y podamos caminar
firmemente el camino que se nos ha trazado vivir. No siempre caminamos por el camino que se nos ha trazado vivir, sino que muchas veces nos desviamos por sendas adversas. Nos desviamos y tomamos muchas veces veredas que no necesariamente estaban estipuladas para que tú y yo camináramos por ella. Y cuando nos salimos entonces del camino que tú y yo deberíamos estar caminando, ahí específicamente comenzamos a sufrir los embates de las decisiones que nosotros tomamos. Tú y yo somos lo que hemos decidido. Y tú y yo llegamos al lugar donde decidimos llegar. Lo que tú experimentas hoy es el resultado de las decisiones que has tomado en él ayer. Por tanto, si lo que tú estás experimentando hoy no es lo que tú deseabas que sucediera, tú tienes que comenzar a revisar todas aquellas cosas que experimentaste en tu vida. Cada uno de nosotros tenemos que hacer un análisis de nuestra vida. Cada uno de nosotros tenemos que empezar a comprender cómo yo he forjado mi vida, qué tipo de materiales yo he utilizado para construir mi vida hasta el día de hoy. Mi vida ha sido el resultado de todos aquellos materiales, de toda aquella materia prima que yo he utilizado para llegar hasta hoy. Por tanto, si tu vida hoy es un fracaso, tú tienes que entender que los materiales que utilizaste para construir tu vida no eran materiales de primera calidad. Por tanto, cuando tú y yo llegamos al momento de comenzar a revisar nuestra vida y comenzamos a analizarnos y vemos los resultados que tenemos que no son los resultados que esperábamos, llegamos a la conclusión que nosotros tenemos que empezar a revisar. Y muchas veces tomamos la decisión de nosotros comenzar un nuevo capítulo en nuestra vida. Al finalizar ese capítulo encontramos que no ha habido cambios. Al final ese capítulo que iniciamos encontramos que nuestra vida está igual. Y decimos, yo hago todo el esfuerzo. Yo he puesto todo mi empeño para hacer que mi vida cambie. Pero cuando volvemos a revisar esa materia prima que hemos utilizado en esa nueva etapa de nuestra vida, en ese nuevo capítulo que nosotros hemos escrito, encontramos los mismos materiales que utilizamos en los capítulos anteriores del libro de nuestra vida. Por tanto, no puede haber un resultado distinto en nuestra vida. Por tanto, no puede haber en nuestra vida una situación diferente. Por tanto, no puede haber una mejor experiencia en nuestra vida, porque seguimos construyendo nuestra vida con esos materiales tóxicos, con esos materiales que no son materiales de primera calidad, que nos llevaron al espacio o al transcurrir de diferentes años de nuestra vida a lo que hoy tú y yo estamos experimentando. Por eso es importante que nosotros hoy revisemos cómo yo he construido mi vida, sobre qué bases yo he construido mi vida. Y para nosotros poder entonces establecer una nueva vida, para nosotros poder establecer una experiencia nueva y diferente en el restante del tiempo que nos toque vivir en la tierra de los vivientes, para nosotros entonces poder disfrutar de la tierra que Dios nos ha permitido disfrutar mientras estemos en este planeta, tú y yo entonces tenemos que tomar la decisión de cambiar los materiales con los cuales yo estoy construyendo mi vida. Y yo tengo entonces que decidir que voy a utilizar nuevos materiales de primera calidad. Y lo de primera calidad cuesta. Lo de primera calidad tiene un costo superior. No es lo mismo comprar algún equipo que diga made in China, que diga made in USA.
No es lo mismo usted ponerle a su carro japonés piezas de Taiwán que las piezas originales japonesas. Las de Taiwán le valdrán $100. Las japonesas tal vez 400, $500. Y usted dirá, va a ser la misma función. Pero la realidad es que al corto tiempo de haberle puesto esas piezas, encontrará que las piezas han vuelto ¿a qué? Porque es que cuando usted y yo queremos utilizar materiales de primera calidad, tenemos que estar dispuestos a pagar el precio. Y es lo que muchos de nosotros no estamos dispuestos a hacer. Lo queremos todo de manera gratuita, porque en un momento dado alguien nos habló de que la salvación era gratuita. La salvación es gratuita, pero tú y yo tenemos que esforzarnos para vivir conforme a lo que Dios quiere que nosotros vivamos. Dios quiere que nosotros cambiemos nuestra manera de vivir. Él quiere que nosotros cambiemos nuestra manera de pensar. Él quiere que usted y yo aprendamos a ser imitadores de Cristo. El miércoles yo decía que muchas veces nosotros en la enseñanza, en la prédica o cuando nosotros estamos hablando del evangelio, a alguna persona le decimos, no me mires a mí, mira a Cristo. Pero la realidad es que el apóstol Pablo decía, no mires a Cristo, mírame a mí. Pablo decía, sed imitadores de mí como yo soy imitador de Jesucristo. Y hemos vivido una vida por muchos años engañada pensando que nosotros no tenemos la responsabilidad de presentar la realidad de la vida de Dios en nosotros. Y como no queremos tomar las decisiones y establecer los cambios necesarios en nuestra vida, pues es fácil traer otra figura. Pero es imposible que una persona pueda ver a Cristo porque Él es invisible. Lo voy a volver a repetir. Es imposible que una persona pueda ver a Cristo porque Él es invisible. Para poder ver a Cristo, la persona tiene que verlo a través de alguien visible. Y ese visible eres tú y soy yo. Por eso tú y yo tenemos que tomar la decisión de ser transformados. Y para poder ser transformados, nosotros tenemos que establecer cuáles son los cambios necesarios que mi vida requiere. Cuáles son las áreas en mi vida que yo tengo que transformar. Las áreas en mi vida que yo tengo que cambiar. Y muchas veces en ese proceso yo voy a encontrar que todavía hay materiales viejos, de los cuales no me he deshecho todavía de ellos, que en un momento dado me voy a sentir tentado para seguir la construcción de mi nueva vida. Pero ¿qué pasa cuando yo utilizo material de segunda en la construcción de algo que yo estoy levantando? Que esa área en la cual yo voy a estar utilizando material de segunda, material de desecho, que yo debía haber descartado, esa área va a quedar vulnerable. Esa área va a quedar sin la fortaleza y sin la fuerza de un material fuerte y sólido. Por tanto, ese material fuerte y sólido que me costó mucho dinero, mucho esfuerzo, se va a echar a perder por el solo hecho de yo utilizar material de segunda que encontré en medio de todo ese material de construcción de mi vida que una vez yo debía haber desechado. Por eso es importante que nosotros todo el tiempo analicemos nuestra vida y que cada día nosotros veamos qué tipo de material seguimos utilizando, porque nosotros necesitamos y queremos que nuestra vida produzca cosas que sean distintas. El miércoles estuvimos hablando de cómo nosotros ser líderes exitosos en el Señor. Y decíamos que para nosotros poder llegar a ser líderes exitosos en el Señor, teníamos que convertirnos en verdaderos siervos de Cristo. Y ser un verdadero siervo de Cristo es estar dispuesto a morir. Y es defender la causa de Cristo con nuestra propia vida.
y explicamos cómo era que defendíamos la causa de Cristo con nuestra propia vida. Y es importante entonces que en la mañana de hoy nosotros entendamos que hay parte de la obra de nuestra vida que Dios la hace, pero hay otra parte de la obra de nuestra vida que Dios ha permitido que usted y yo seamos los protagonistas de nuestra vida. No podemos seguir viviendo vidas descuidadas. Tenemos que empezar a trabajar en la obra que Dios nos ha puesto en nuestras manos. Y la obra que primero nosotros tenemos que hacer es la obra con nosotros mismos. Tenemos que ser luz, tenemos que ser lámpara, tenemos que ser sal. Y tenemos que comenzar a trabajar primeramente con nosotros para que la efectividad de nosotros en nosotros mismos pueda entonces afectar a las demás personas. El enemigo jugará siempre con una mente descuidada, porque una mente descuidada tiene el potencial de convertirse en una mente débil. Lo voy a volver a repetir. Una mente descuidada tiene el potencial de convertirse en una mente débil. Y una mente débil, la palabra débil por sí misma, te dirá qué puedes alcanzar. Pensamientos negativos, pensamientos de derrota, pensamientos los cuales no te darán a ti ninguna posibilidad alguna de poder alcanzar éxito en la vida. Y si algo nosotros tenemos que entender es que la palabra del Señor continúa siendo descuidada en la vida del ser humano. Lo voy a volver a repetir. La palabra del Señor continúa siendo descuidada en la vida del ser humano. Muchos han optado por olvidar lo que la palabra del Señor dice. De hecho, la mayor parte de los creyentes ni van a la palabra del Señor para consultar lo que Dios quiere que ellos hagan en su proceder y en su vida. Cuando el salmista decía, lámpara es a mis pies tu palabra y es lumbrera a mi camino. Estamos conformados con el conocimiento que hemos adquirido. Estamos conformados con la mente positiva, con el pensamiento positivo. Pero el pensamiento positivo te llevará hasta que esa mente positiva sea retada. Y sea retada fuera del ambiente biológico. Y sea retada fuera de lo que tú y yo manejamos. Y sea retada de todo aquello que es concreto. Sea retada en aquellas áreas donde ya el piloto automático no te sirve para seguir viajando, sino que necesitas algo más. Y entendemos que la mente positiva no es fe. Porque la fe te lleva a que tú entres a dimensiones profundas y trasciendas de lo natural a lo espiritual. La fe te lleva a que tú puedas ver las cosas por encima de las dificultades. Y aunque la fe no niega la realidad de los hechos, la fe te dirá que las cosas no quedarán de la misma manera que las estás viendo. Porque hay un Dios al cual tú sirves. Hay un Dios al cual tú le has entregado tu corazón, tu vida, tu mente, tu alma, todo lo que eres, todo lo que posees, que te ayudará a caminar por encima de toda una vida escabrosa. La fe es como una aplanadora gigante que te ayuda a caminar por encima de la adversidad, aplanando todo aquello que se levanta contra ti, aplanando todo aquello que puede ser utilizado por el enemigo para convertirse en un obstáculo en tu vida. Y la fe te llevará a que tú aplanes el camino para que los que vengan detrás de ti puedan caminar sin ese tipo de escombros, sin ese tipo de estorbos, sin ese tipo de conflictos. Porque tu fe hará que otros puedan entender que el Dios al cual tú le sirves es un Dios real.
Dios nos ha dado su palabra. Y en su palabra nos ha dado las instrucciones claras para nosotros poder vivir sabiamente en un mundo que va en decadencia. ¿Cuántos saben que este mundo va en decadencia? Este mundo no tiene ningún tipo de remedio. Lo voy a volver a repetir. Este mundo no tiene ningún tipo de remedio. Este mundo está destinado a pasar por fuego y por azufre. Lo voy a volver a repetir. Este mundo está destinado a los juicios de Dios. Pero en medio de todo el caos que nosotros estamos viviendo en un mundo que va en decadencia, en la palabra Dios nos ha dado las instrucciones claras para que nosotros podamos vivir sabiamente. Por tanto, usted y yo debemos buscar la palabra del Señor. El mundo nos tiene muchas cosas que nos distraen. El mundo nos tiene muchas cosas que hace que nosotros perdamos el tiempo atendiendo cosas efímeras y pasajeras para que no podamos escuchar lo que Dios nos quiere comunicar. Y es muy triste que nosotros podamos, a la altura del siglo XXI, cuando nosotros estamos ya viviendo prácticamente el final de la segunda década del tercer milenio, todavía la iglesia del Señor tenga oídos cerrados a lo que la palabra del Señor nos está diciendo, nos está indicando. Las instrucciones claras que nos está dando para que nosotros podamos vivir sabiamente en un mundo de decadencia como este. Esto nos enseña y nos dice que el tiempo del fin se está acercando. Esto nos enseña y nos dice que cuando hay alertas, la mayor parte de las personas, como en muchas ocasiones en nuestra isla, que los medios noticiosos de la meteorología nos decía viene tal o cual fenómeno. Las condiciones climatológicas están afectadas. Prepárense, hagan los preparativos. Y el pueblo respondía, eso no viene nada. Y vivimos mucho tiempo descuidados. Hasta que llegó María. Hasta que llegó María. Y es importante que nosotros no hagamos caso omiso a lo que la red sísmica nos está hablando. La red sísmica nos está diciendo que en los próximos meses, en cualquier momento, Puerto Rico sufrirá un terremoto de grande escala. Y esto no necesariamente tiene que ser una palabra profética. Estos son estudios geológicos. Y usted y yo seguimos diciendo, eso no va a pasar. Eso no viene nada. Y la palabra del Señor nos dice que Cristo viene y que se está acercando y que ya está a las puertas. Y la iglesia sigue diciendo, Él no viene nada. Porque aun cuando nosotros con nuestra boca digamos viene, con nuestras actitudes y nuestros hechos decimos, no viene nada. ¿Por qué no nos preparamos? No vivimos vidas consagradas. No vivimos vidas en las cuales nosotros podemos decir que estamos honrando a Dios y cuando Dios nos mira, dice, de fulano de tal yo tengo contentamiento. ¿Podrás tú hoy decir, cuando Dios me mira y pronuncia mi nombre, dice que en mí haya contentamiento? Tenemos que reflexionar qué materiales estamos utilizando. Si tu vida no es una vida consagrada, por 20 años, 25 años que llevas viviendo al Señor, significa que tú has construido una vida cristiana con materiales equivocados. Si tu confianza en el Señor no va por encima de los problemas y de las dificultades, y tienes que estar recurriendo siempre que tienes problemas y dificultades al Señor, y cuando los problemas se resuelven te olvidas de que Dios fue el que te resolvió tus problemas y vuelves a Él cuando vuelves a entrar en dificultades y en problemas, tú estás edificando una vida con materiales equivocados. El apóstol Pablo, siendo un hombre de experiencia
él sabía cómo estaba edificando su vida. Él edificó primeramente su vida con los materiales de la fe, pero la fe en una ley, la fe en una enseñanza mosaica. Y esa fe con la cual él edificó su vida lo llevó hasta una experiencia. Y esa experiencia que él recibió, encontró que en esa experiencia no había el resultado que él quería que hubiera en su vida, por cuanto no había seguridad en él. Ahora, cuando Cristo se manifestó a su vida y él decidió cambiar los materiales de construcción de su vida por los materiales que Cristo le ofrece, ahora él conoce a Cristo de una forma diferente. Y él mismo dice, y yo no fui rebelde a mi llamado. Y no ser rebelde al llamado del Señor es estar dispuesto a caminar con el Señor en seguridad o en inseguridad, en peligro o cuando todas las cosas estén bien. Por eso, tú y yo tenemos que entender que cuando la palabra de Dios es sacada de nuestra noticia, de nuestro diario vivir, estamos sin guianza, estamos sin dirección. Es como aquel soldado que en medio del campo de batalla pierde su brújula y al perder su brújula ya no sabe cómo dirigirse y puede ser que se dirija por la forma en que el sol va corriendo, pero ya es una dirección incierta porque no puede medir puntos cardinales. Él no puede dar coordenadas porque no hay forma y manera de poder medir las coordenadas porque su brújula ha sido perdida. Y cuando usted y yo perdemos la palabra del Señor y perdemos de vista la importancia que la palabra del Señor tiene, usted y yo perdemos nuestra brújula. Y podemos estar caminando de oídas y podemos estar caminando pensando que estamos caminando hacia la dirección correcta. Pero no podemos establecer coordenadas. No podemos decir en tal hora o en tal tiempo llegaré a tal punto. Y es triste decir que los líderes que gobiernan las naciones ya hoy día se han rehusado a reconocer la Biblia como guía para poder vivir. O sea que no es una cosa que ya se ha quedado en un círculo pequeño, sino que se ha convertido de un micro a un macro. Ya no son pocas las personas que están siendo afectadas con este tipo de ideología, sino que ahora se convierte en masas. Ya no son comunidades, ahora son pueblos. Ya no son pueblos, ahora son ciudades. Ya no son ciudades, ahora son países. Ya no son países, ahora son naciones. Ya no son naciones, ahora es el mundo, que ha sido gobernado por una idea del príncipe de las tinieblas, del príncipe de este mundo, que hace que nosotros caminemos sin dirección. El mundo en el que vivimos está bajo el maligno. Lo voy a volver a repetir. El mundo en el que vivimos está bajo el maligno. Y los líderes que gobiernan las naciones y aún este país hacen caso omiso a Dios y repudian las leyes y preceptos de Dios, queriendo gobernar basándose en razonamientos humanos. Es triste cada 4 años, cuando el día 2 de enero utilizan la palabra del Señor y sobre la palabra del Señor ponen su mano y juran servir a la nación conforme a los estatutos y a las ordenanzas y a los principios divinos. Y luego se olvidan que hicieron un juramento y comienzan entonces a gobernar, a dirigir y a guiar conforme al razonamiento humano. Por eso es importante que usted y yo entendamos que la Biblia nos enseña a vivir con toda confianza y con toda seguridad. Lo voy a volver a repetir. La Biblia nos enseña a vivir con toda confianza y con toda seguridad. Y usted y yo tenemos que buscar
esa forma y esa manera de conocer la palabra del Señor. Nuestra primera verdad es que Dios controla todas nuestras circunstancias. Lo voy a volver a repetir. Dios controla todas nuestras circunstancias. En el verso 18 que leímos, comienza diciendo, sabemos. Diga conmigo, sabemos. No dice y esperamos. No dice puede ser. No dice tal vez. Dice sabemos. La palabra griega que el apóstol Pablo utiliza aquí es saber por experiencia. En otras palabras, tú y yo tenemos que experimentar lo que decimos, lo que confesamos, lo que creemos, lo tenemos que experimentar. Ahora, ¿cuánto de la palabra del Señor se queda en tu corazón? El otro día yo estaba hablando con una persona y yo decía que la generación de hoy no conoce a Dios. Y yo decía que la generación de hoy no se ha dado a la tarea de como dice Isaías, como dice el salmista en el Salmo 45, que esta palabra esté en nuestro corazón y que nosotros conozcamos esta palabra y cabalguemos sobre ella. Nos podemos sentar con jóvenes y comenzar a preguntarle acerca de esta palabra y están perdidos. Nos podemos sentar con la juventud de esta generación y comenzar a indagar acerca del conocimiento que tienen de esta verdad. Y el porciento que tienen de esta verdad de conocimiento es casi ninguno. Por tanto, la vida que tienen es una vida que no tiene guianza. Es una vida que no tiene dirección. Viven cada día inventando cómo van a realizar su día. Improvisando cada uno de sus momentos. Y el peligro lo vemos en el libro de Josué. Al finalizar el libro de Josué, Josué le dice al pueblo, le hace un recuento de todo aquello que se había experimentado en el desierto. Le dice, ustedes y yo caminamos en esta conquista. Hemos conquistado tantos reinos. Hemos visto la idolatría que ha habido durante toda esta trayectoria. Hemos visto cómo hombres y mujeres entregaron sus hijos a sacrificios. Cómo adoraron a múltiples dioses. Y yo les digo hoy, ustedes que han conocido a Dios en medio de toda esta travesía, tienen la opción de dejar a Dios o tienen la opción de servir a los dioses paganos de todas estas naciones que fueron conquistadas. Pero yo y mi casa estamos seguros, sabemos y vamos a adorar a Jehová nuestro Dios. Y esta posición de Josué no fue una posición egoísta. No fue una posición de egoísmo ni de irresponsabilidad, dándole opción al pueblo para que el pueblo se apartara del Señor, sino para que el pueblo entendiera que teníamos que seguir o que el pueblo tenía que seguir pegado al Señor y buscando al Señor en servicio y en gloria. ¿Y qué dice la Biblia en el libro de los jueces? Que se levantó una nueva generación que no conoció a Dios. Y usted y yo tenemos que entender que debemos sembrar en el corazón de nuestra juventud el conocer a Dios para que el pueblo esté seguro por experiencia. O sea, cuando el apóstol Pablo dice estoy seguro por experiencia, es que ya yo he sido probado. He probado toda circunstancia de la vida y en cada una de las circunstancias de la vida yo he visto a Dios. Que en el pasado Dios estuvo ayudándome y que ahora también Él va a seguir ayudándome. Que yo he experimentado la mano fuerte de Dios en el pasado, pero ahora en el presente voy a seguir experimentando la mano fuerte de Dios. Si Dios en el pasado me ayudó, yo estoy seguro. Yo no creo. Yo estoy seguro. Porque la fe no es creer. La fe es estar seguro. Lo voy a volver a repetir. La fe no es creer.
La fe es estar seguro. Yo estoy seguro que si Él estuvo conmigo en el pasado, va a estar conmigo en el presente. Que si Él me ayudó en el pasado, me va a ayudar también ahora. Yo estoy seguro que si Él me ayudó a cruzar el valle de sombra de muerte en el pasado, me lo va a ayudar a cruzar también ahora. Que tú y yo estemos seguros. La segunda verdad fundamental es que Dios suplirá nuestras necesidades. Dile al que está a tu lado, Dios te lo va a suplir. En el verso 32 dice que su voluntad tiene un propósito para nosotros. Él conoce todo lo que necesitamos. ¿Cuántos lo saben? ¿Cuántos saben que aunque nosotros vayamos donde Él a decirle de qué estamos faltos y qué cosas necesitamos, Él lo conoce? Él lo sabe todo. Y Él suplirá todas nuestras necesidades. Cuando Él le escribe en la carta a los Filipenses, en el capítulo 4, en el verso 19, dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falte. ¿Cuánto? Todo lo que os falte, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. O sea que Dios conoce lo que necesitamos, pero Él conoce también lo que creemos que necesitamos. No es lo mismo. No es lo mismo. Y a veces nos encontramos como que Dios no responde a nuestras oraciones, pero es que nosotros hacemos oraciones y sacrificios en lo que nosotros creemos que necesitamos. Pero Dios no está comprometido con lo que nosotros creemos que necesitamos. Dios está comprometido con lo que nosotros necesitamos. Y Él suplirá nuestras necesidades. Lo necesario. Diga conmigo lo necesario. Él lo va a suplir. Lo que no es necesario, te vas a pelar las rodillas. Vas a llamar a Redentor 104, a Triunfo 96.9, Nueva Vida 97.7. Vas a pedir la oración hasta 1000 personas. Los vas a convidar a que oren y ayunen contigo. Van a pasar hambre porque ese ayuno no va a ser efectivo. Porque no es lo que tú crees que necesitas. Oh, que el Señor abra el entendimiento en la mañana de hoy. De tal manera que nosotros pongamos nuestra vida conforme a lo que Él ha establecido. No es lo que la mente me diga que yo quiero. Porque la mente es bien engañosa. No es lo que la mente diga que yo quiero. Por eso tenemos que tener cuidado con este evangelio de mucha motivación que nos hace esperar cosas en Cristo sentados en una hamaca sin nosotros hacer ningún esfuerzo. Abre la boca que yo te la voy a llenar. Si tú no te preparas, la boca se te llenará de pájaros. Dios no utiliza nada que no esté dentro de ti. Lo voy a volver a repetir. Dios no utiliza nada que no esté dentro de ti. Cada una de nuestras circunstancias Él las va a usar para conformarnos a la imagen de Cristo, incluyendo lo bueno y lo desagradable, las dificultades, los momentos difíciles, las pérdidas y todo aquello que nos cause tropiezo. Todo lo va a usar. Y esto no significa que tú tienes un techo de acero. Precisamente porque Él va a usar las dificultades, todo lo desagradable, los momentos de pérdida y todo aquello que te confronta, nos hace entender
que nuestro techo es de cristal, que sufrimos, que lloramos, que nos dolemos y que necesitamos volvernos a Él. Y que cuando la vida nos golpea y nos golpea con fuerza, nos deja tirado a la orilla del camino y necesitamos clamar a Dios por su misericordia. Y qué bueno que Él utiliza todas esas cosas para levantar nuestro carácter, para darnos una formación segura de la verdadera persona de Cristo en nosotros. Pero en el proceso, diga conmigo, en el proceso, Él prometió suplir nuestras necesidades. Por eso, si lo que tú estás viviendo es parte de tu proceso, confía que Él suplirá lo que falta. Si lo que estás viviendo es parte de tu proceso y no fue que te lo buscaste, si te lo buscaste, como dice la gente, aguanta presión. Si la misericordia de Dios te alcanza, porque eso no era parte del proceso. Eso no era parte del proceso. Y cuando nos apartamos de Dios y la palabra de Dios para nosotros no tiene la importancia que debe tener, no ocupa el lugar que debe ocupar en nuestra vida. Pueden llegar situaciones en nuestra vida que no es parte del proceso de Dios en nosotros. Es parte de nuestras decisiones. Busque el estudio bíblico, no sé si se grabó, el estudio bíblico del miércoles anterior donde hablamos de la voluntad de Dios, que nosotros a veces pensamos Dios lo permitió. No, Dios no lo permite todo. Dios, ¿por qué permitiste eso? Eso yo no lo permitiste, dice Dios. Eso lo permitiste tú. Y cuando tú permites cosas que no están dentro del propósito de Dios, no podemos decirle a Dios por qué lo hiciste, porque entonces le estamos echando ¿qué? La culpa a Él. La tercera verdad es que Dios está con nosotros, ¿cuánto? Siempre. Dios está con nosotros siempre. En el verso 35 dice que nada podrá apartarnos de Él, aun cuando tomamos decisiones equivocadas. Aun cuando nosotros somos los que decidimos hacer lo que no está correcto y lo que no es parte de nuestro proceso, Él sigue con nosotros. Y en medio de eso, de que yo no lo permití, lo permitiste tú, aguanta la presión que eso produce, yo voy a estar contigo. Porque Él no libró a Sadrach, Mesach y Abednego del horno de fuego. ¿Pero qué hizo? Se metió allí con ellos. Y tal vez nunca te librará a ti de una situación o de otra, pero estará contigo en medio de esa situación porque Él prometió estar con nosotros, ¿cuánto? Siempre. Dios estará contigo siempre. En cada proceso de nuestra vida, Él estará con nosotros. David decía en el Salmo 23, en el verso número 4, aunque ande en valle de sombra o de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Por eso, una creencia básica para tener confianza es saber que Dios está aquí, que Dios está en tu casa, que Dios se mete en tu habitación, se mete en el baño contigo, que Dios está en la cocina, que mientras frega, que mientras mapeas, que mientras cuidan los niños, que mientras tú cambias pañales, Dios está contigo. Es la seguridad de que Él prometió que iba a estar contigo todos los días de tu vida. Ahí tú puedes vivir una vida segura en el Señor. Hay personas que pasan mucho tiempo sin sentir la presencia del Señor y piensan que el Señor no está ahí. Dile al que está a tu lado, esto no se trata de sentimientos ni de emociones. Se trata de seguridad. Se trata de confianza. Aunque yo no te sienta, yo sé que tú estás aquí. Aunque yo no sienta que los pelos se me paran, yo sé que tú estás aquí. Aunque yo no oiga tu voz, yo sé que tú estás aquí. Porque es una promesa tuya. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso.
porque Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Yo no tengo que sentirlo para saber que está en mí. Yo no tengo que sentirlo para saber que está conmigo. Estoy seguro de que Él está conmigo, porque Él lo prometió. Y si Él lo prometió, yo no tengo por qué dudar. Si Él lo prometió, yo no tengo por qué darle cabida a la duda. Él lo prometió y Él estará conmigo todos los días de mi vida. Y la cuarta y última verdad es que Dios nos ama con amor eterno. El verso 37 dice que Él nos amó. Y te pregunto, ¿cuánto tiempo dura el amor de Dios? Todo el tiempo, toda la vida. Después que esta vida natural termine, seguimos en la vida espiritual disfrutando y gozando del amor de Dios para nosotros. Sin embargo, esto no quiere decir que nosotros podamos hacer lo que nos dé la gana. Que nosotros pretendamos vivir de la manera en que nosotros querramos vivir. Vidas desordenadas, vidas sin relación con Él. ¿Qué pasa cuando un matrimonio ni se habla, ni se busca, ni se atiende el uno al otro, ni hay detalles? ¿Qué pasa con un matrimonio que no se da importancia el uno al otro? Uno entra por una puerta, el otro sale por la otra. ¿A qué está destinado ese matrimonio? Al fracaso, a la disolución. ¿Y qué pasa cuando un creyente no se relaciona con el Señor, ni le da importancia al Señor, ni se relaciona con el Señor, y entra a la casa por esa puerta y se sienta ahí, pierde el tiempo hablando con el que está a su lado y le hace perder el tiempo al que está a su lado, al que está detrás y al que está al frente? Fracasa, pierde su tiempo. Y usted y yo hemos sido llamados a entender que el amor de Dios sobrepasa todas esas cosas. Y que porque Dios nos ama, nosotros no podemos pretender vivir de la manera en que nosotros queremos vivir. La vida cristiana no se vive como yo quiero vivir o como yo creo que debo vivirla. La vida cristiana se vive como Cristo lo estableció. Como el apóstol Pablo dice, sed imitadores de mí como yo he sido imitador de Cristo. De tal manera que nosotros podamos decir como el apóstol Pablo al final de su carrera: he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me espera una corona incorruptible de gloria, que Dios no me la dará solo a mí, sino que se la dará a todos aquellos que esperan esa venida maravillosa del Señor. Entonces usted y yo no podemos vivir de manera irresponsable, porque en ese caso Dios nos ama tanto que permitirá, oiga eso, en ese caso cuando tú y yo queremos vivir una vida irresponsable, Dios, por amor a nosotros, permitirá toda clase de dolor y de sufrimiento para capturar nuestra atención. Porque cuando nos duele, cuando ya el dolor es insoportable, llévame al médico. Cuando ya no podemos con el dolor, vamos a la oficina del doctor. Cuando ya nos vemos en peligro de muerte, entonces tomamos la decisión. No esperes que eso sea así. Pero Dios lo permite por amor, para llamar nuestra atención, para que no nos destruyamos. ¿Por qué usted cree que Dios sacó a Adán y a Eva del huerto del Edén y los echó del huerto? No fue por juicio. No fue por juicio. No fue porque desobedecieron. Fue por amor. Para que no comieran del árbol de la vida y vivieran eternamente en el amargo sufrimiento que comenzaron a experimentar por haber desobedecido a Dios. Imagínense que usted y yo viviéramos eternamente con los dolores que tenemos. ¿Ah? Imagínense que un cáncer que nos está comiendo por dentro nunca nos matara. ¿Ah?
Imagínese que el Alzheimer no matara a una persona y usted viviera loco todo el tiempo y no conociera al hijo y no conociera a los nietos y usted viviera como una persona que eternamente viviera ese tipo de enfermedad. Imagínese que un leproso viviera eternamente leproso. ¿Ah? Con ese cuerpo apestoso a putrefacción. Por amor. Por amor. Por amor. Que hoy tú y yo entendamos la importancia de la palabra del Señor. Que hoy tú y yo entendamos las verdades profundas que tiene la palabra del Señor. Que reflexionemos y que nosotros lleguemos a la conclusión qué materiales yo estoy utilizando para construir la otra parte de mi vida. He llegado con materiales a 20 años. Estos 20 años yo debo reflexionar en ellos. No son los mejores, voy a cambiar los materiales. He llegado a 40 con estos 40 años, con estos materiales que hice. He llegado a 50, he llegado a 60, he llegado a 70. ¿Qué voy a hacer? ¿Voy a transformar mi vida con los mismos materiales o voy a construir los próximos años que me queden con los mismos materiales que construí la vida que me trajo hasta aquí? ¿Para qué? Para tener los mismos resultados, para tener la misma experiencia, para tener las mismas desilusiones y el mismo fracaso. ¿O voy a utilizar materiales nuevos para yo comenzar a disfrutar de una nueva vida? Decía Einstein que la locura de una persona es pretender tener resultados diferentes haciendo las cosas de la misma manera. Por tanto, usted y yo tenemos en la mañana de hoy que tomar decisiones sabias en nuestra vida, decisiones determinantes, que se noten. Dile al que está a tu lado que tus decisiones se noten, que se pueda ver el cambio, que alguien pueda leer el cambio en ti, que cuando te vean digan, ya esta no es la misma, ya este no es el mismo, ya este está construyendo con materiales diferentes, este está construyendo una vida con materiales distintos. Los resultados que va a tener son resultados diferentes. No porque Dios dice que para los que creen todas las cosas le van a funcionar bien, es que tú y yo lo creamos y nos montemos en esa aventura de fe. Que tú provoques que todo eso que te hace sufrir se convierta en una bendición para tu vida, para la gloria y la honra.